Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Voy a desarrollar el tema de movimiento de vibración libre, en específico el sistema no amortiguado. Bueno, un movimiento de vibración libre es cualquier movimiento periódico de un cuerpo desde una posición de equilibrio. Es libre ya que este movimiento no es debido a ninguna fuerza, ni gravitacional ni elástica. Es decir, no hay ninguna vibración forzada. El sistema, este movimiento de vibración libre se divide en dos, que es el movimiento con sistema no amortiguado y el sistema amortiguado. Se dice que es amortiguado cuando existe fricción, o sea, hay una fuerza de fricción que reduce la amplitud de vibración. Es un sistema no amortiguado cuando no presenta esta fricción, esta fuerza de fricción. Eh, y como dije, voy a desarrollar el sistema no amortiguado. Bueno, para este sistema no amortiguado o por un bloque simple, con una superficie lisa, como prerequisito era que no tenga una fricción. Eh, el DCL de este cuerpo sería la fuerza elástica que está para la izquierda, KX, el peso, la masa por gravedad y la normal. Eh, para la sumatoria, bueno, para determinar la ecuación, podemos desarrollar con la sumatoria de fuerzas, que es igual a masa por la aceleración. Ya sabemos que la aceleración en X es igual a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, o es como un X dos puntos. Bueno, desarrollando la sumatoria de fuerzas, que es igual a masa por la aceleración, tenemos que menos KX menos M por la aceleración, masa por la aceleración es igual a cero. Acomodando esta fórmula unidad, obtenemos la fórmula de movimiento armónico simple. Desarrollando ahora esta fórmula, dividimos a todo entre la masa para poder despejar la masa de la primera. Eh, Obviamente tenemos que conocer la frecuencia natural angular o WN, que es igual a la raíz de K entre M. Bueno, reemplazando esta raíz de K sobre M, en la primera ecuación de movimiento armónico simple obtenemos la aceleración más esta frecuencia natural angular al cuadrado por X sería igual a cero. Bueno, continuando con la ecuación de posición. La ecuación de posición está dada por X igual a por el seno de WN por T más B por el coseno de la frecuencia natural angular por T. Y decimos que A y B son constantes. Para la velocidad, hacemos una primera derivada obteniendo A por WN por el coseno de WN por T menos B WN por el seno de WNT. Para hallar la aceleración derivamos una segunda vez, obteniendo así la aceleración que es igual a menos a WN al cuadrado por el seno de WNT menos B por WN al cuadrado coseno WNT. Decimos que para una primera posición en un tiempo cero, B es igual a X1 y una velocidad inicial sería igual a V1 o velocidad 1. Dado esto, decimos que A es igual a velocidad 1 sobre la frecuencia natural angular. En conclusión, reemplazando estos nuevos términos de A y B, podemos decir que la posición es igual a la velocidad 1 sobre la frecuencia natural angular por el seno de la frecuencia natural angular por el tiempo, más la posición 1 por el coseno de la frecuencia natural angular por el tiempo. También podemos expresar estos términos de A y B como C por el coseno de phi, B igual al seno de phi, donde C y phi son constantes. Reescribiendo esta fórmula, tendríamos esta fórmula de la posición, esta ecuación de posición, tenemos que C por el coseno de phi por el seno de WN de T más C por el seno de phi por el coseno de WN de T. Una vez resolviendo simplificando esta fórmula nueva, esta nueva ecuación, obtenemos la ecuación que es de posición, que sería igual a la amplitud por el seno de la frecuencia natural angular por el tiempo más phi. Graficando obtenemos lo siguiente, que en el eje Y tenemos la posición y en el eje X tenemos el tiempo.
Acá tenemos los componentes T, que sería el periodo dado de 2pi. Es el periodo en el que tarda un ciclo. Para C sería la amplitud y phi sería el ángulo de fase. Para hallar el ángulo de fase tenemos la tangente a la -1 de B sobre A. Y también tenemos para hallar el periodo, que sería igual a 2pi sobre Wn. Y ya conocemos que Wn, o la frecuencia natural angular, es igual a la raíz de m sobre k. Reemplazando en la anterior sería, el periodo sería igual a 2pi por la raíz de m sobre k. Y así también, una vez obtenido el periodo, podemos hallar la frecuencia. Y la frecuencia sería solamente la inversa del periodo. Es decir, 1 sobre 2pi por raíz de km. Bueno, continuando con esta nueva ecuación de posición obtenida, sería x igual a la amplitud por el seno de la frecuencia natural angular por el tiempo más phi. Podemos derivarla y así obtenemos la velocidad. Aquí está dada por la amplitud, por la frecuencia angular, por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más phi. Y también la aceleración, que sería una segunda derivada de la posición, obteniendo negativo la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo por phi. Y dando valores máximos, sería que la posición es igual a la amplitud, la velocidad sería igual a la amplitud por la frecuencia angular y la aceleración sería la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado. Bueno, a continuación presentamos este ejercicio para poder entender un poco más. Se dice que tenemos un bloque de 32 kilogramos que se sostiene mediante el resorte mostrado. Si el bloque se mueve verticalmente hacia abajo desde su posición de equilibrio y se suelta con una velocidad de 250 milímetros por segundo, determine A, el periodo y la frecuencia de movimiento, y B, la amplitud y la aceleración máxima del bloque. Entonces, empezamos por el inciso A. Para obtener el periodo, primero determinamos la frecuencia angular, para lo cual simplemente reemplazamos en las fórmulas ya dadas, que es igual a la raíz de K y M. K la conocemos por dato, que es la constante, sería 12 kilonewtons por metros, 12 kilonewtons metros. Reemplazando en la fórmula sería K 12.000 newtons por metro sobre 32 kilogramos, dando resultado de la frecuencia angular 19.365 radianes por segundo. Para hallar el periodo, simplemente reemplazamos 2pi sobre, anteriormente hallado la frecuencia angular, sería 2pi sobre 19.36.5 radianes por segundo, obteniendo 0.324 segundos. Y así también nos pide determinar la frecuencia. La frecuencia simplemente es la inversa, para lo cual hacemos una división de 1 sobre 0.324 segundos, obteniendo 3.08 Hz. Entonces ya resolvimos el inciso A, en el cual nos pedía el periodo 0.324 segundos y la frecuencia 3.08 Hz. Ahora resolvemos el inciso B, que sería la amplitud y la aceleración máxima del bloque. Como nos pide valores máximos, nosotros desarrollamos ya esas fórmulas en la teoría. Por ejemplo, en esta, que tenemos la velocidad máxima, sería igual a la amplitud por la frecuencia angular. Tenemos aquí una velocidad, la velocidad máxima, que sería de 250 milímetros por segundo. Y también conocemos la frecuencia angular. Entonces simplemente reemplazamos en la fórmula, dando que la amplitud sería igual a la velocidad sobre la frecuencia angular, o sea, convirtiendo a metros, 0.250 metros por segundo entre la frecuencia angular, que sería 19.365 radianes por segundo, obteniendo así 0.00129 metros, que esa sería la amplitud. Y para la aceleración máxima, que también la hemos desarrollado, simplemente sería la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado. Conocemos la amplitud, pues acabamos de hallarla, 0.129 por la frecuencia angular, que sería 19.365 al cuadrado, obteniendo así una aceleración de 4.84 metros por segundo al cuadrado. Esta sería una aceleración máxima
y la amplitud. Bueno, eso sería todo de mi parte con respecto a movimiento no amortiguado. Movimiento libre, no, vibraciones no libres, no amortiguadas. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan de Dios Alejandro Alagüe Mamani y les voy a hablar sobre la vibración forzada no amortiguada. Como vimos, en las vibraciones libres con o sin amortiguamiento no existen cargas externas, pero en la vibración forzada es diferente. Existe una carga externa. En este caso la llamaremos fuerza periódica. Acá tenemos la forma de la ecuación de vibración forzada no amortiguada que la vamos a explicar más adelante. La fuerza periódica se define como F sub 0 por el seno de omega sub 0 t, donde F sub 0 es la magnitud máxima de la fuerza o la amplitud de la fuerza, y omega sub 0 es la frecuencia forzada. Elaborando el diagrama de cuerpo libre de esta figura, tenemos las siguientes fuerzas actuantes. Esta es la fuerza periódica, el peso, la fuerza restauradora o fuerza elástica y la normal. Entonces, aplicamos la ecuación de movimiento. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. Tenemos la fuerza periódica menos la constante elástica por el desplazamiento en X es igual a la masa por la aceleración del desplazamiento, ¿no? O bien lo ordenamos en forma de ecuación diferencial, ya que esta es una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. Y estas ecuaciones, sus soluciones, constan de tienen dos soluciones, una complementaria y una solución particular. En este caso, la ecuación general sería X es igual a XC más XP. La solución complementaria, o X sub C, es igual a una constante C por el seno de omega sub n t más phi, donde omega sub n es la frecuencia natural, que es igual a la raíz cuadrada de la constante elástica entre la masa. Y la solución particular, que es igual a una constante X por el seno de omega sub 0 t. La constante X se define como F sub 0 sobre K sobre 1 menos omega sub 0 sobre omega sub n al cuadrado. Reemplazando este valor en la solución particular, tenemos esta forma. Y la solución general, que es la suma de la solución complementaria y la solución particular, me daría de esta forma. Y con esto ya podríamos resolver ejercicios. A continuación les voy a mostrar un ejemplo que he sacado del texto de Hibeler, del capítulo 22, el ejercicio 46, que dice que el bloque de 30 libras está unido a dos resortes con una rigidez de 10 libras sobre pie, una fuerza periódica de 8 coseno de 3t libras, donde t está en segundos. Se aplica al bloque y nos pide determinar la rapidez máxima de bloque después de que las fuerzas de fricción hagan que cesen las vibraciones libres. Acá nos dan un dato importante que dice que las fuerzas de fricción hacen que cesan las vibraciones. Entonces, comenzamos dibujando el diagrama de cuerpo libre. Hallamos la fuerza restauradora o fuerza elástica, que sería igual a la constante K por el desplazamiento en X. Nos daría el valor de 10X. Recordemos que en los datos nos da la rigidez de resorte, que es de 10 libres. Después hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje X, tomando la dirección hacia la derecha positivo, ya que ahí surge el movimiento, y colocamos los valores. Como los dos resortes están en paralelo, se suman nomás su fuerza restauradora. Entonces sería menos 2 veces la fuerza restauradora del resorte, 10X, más
la fuerza periódica, 8 coseno de 3t. Todo esto sobre la masa por la aceleración en x. Como en el ejemplo, como los datos del problema nos dan el peso, lo dividimos entre la gravedad para hallar la masa del bloque. Y ordenándolo, nos daría este valor. La aceleración más 21.47x es igual a 8.587 coseno de 3t. Ahora, sabemos que la aceleración es igual a la segunda derivada del desplazamiento, que lo vamos a derivar con una x con 2 puntos. Reemplazando este valor en la ecuación de arriba, nos quedaría de esta forma. Y esta es una ecuación diferencial. Ahora, sabemos que la fricción eventualmente va a amortiguar la vibración, así que solo tomamos en cuenta la solución particular y ya no la solución complementaria de esta ecuación diferencial. Entonces, la ecuación particular, como vimos en las formas anteriores, tiene esta forma, que es xp es igual a c por el coseno de 3t. Para hallar la constante c, tenemos que derivar esta función 2 veces. Tenemos la primera derivada. Derivamos en función del tiempo. Tenemos menos 3c seno de 3t. Hallamos la segunda derivada. Derivamos en función del tiempo también. Menos 9c coseno de 3t. Y estos valores lo reemplazamos en la ecuación que habíamos hallado anteriormente. Acá tenemos la segunda derivada y el valor de x. Reemplazamos la segunda derivada y la función de la solución particular. Tenemos esta forma y con esta forma ya podemos hallar la constante c. Y la constante c nos saldría 0.6888 pies. Entonces reemplazamos el valor de c y tenemos acá la solución particular. Sabemos que la velocidad es la derivada de la posición. Entonces derivamos esta función. Y nos da un valor de menos 2.0663 seno de 3t. Ahora, el ejercicio nos pide la velocidad máxima. Para ello, derivamos la aceleración, que es la segunda derivada. Este menos 9c coseno de 3t. Reemplazamos el valor de c. Nos queda de esta forma. Y lo derivamos y lo igualamos a 0. Y nos queda de esta forma. Coseno de 3t es igual a 0. Despejamos el coseno y nos queda 3t igual a pi medios. Despejamos t y nos queda un tiempo de 0.524 segundos. Con este valor de t podemos reemplazar en la velocidad, que es esta forma. Reemplazamos el valor de t y hallamos la velocidad máxima de la ecuación particular, ¿no? Que nos da un resultado de menos 2.07 pies sobre segundo. Gracias. Continuando con la exposición, voy a hablarles sobre la vibración libre viscosa amortiguada. El análisis de vibración considerado hasta ahora no ha incluido los efectos de fricción o amortiguación del sistema, y por ello las soluciones no son reales. Todas las vibraciones cesan con el tiempo, y para el análisis siempre se debe incluir las fuerzas de amortiguación. Okay. En muchos casos, la amortiguación se atribuye a la resistencia creada por la sustancia, que puede ser agua, aceite o aire, en la cual vibre el sistema. El tipo de fuerza desarrollada en estas condiciones se llama fuerza de amortiguación viscosa, F, donde la constante C se llama coeficiente de amortiguación viscosa. Okay. El movimiento vibratorio de un cuerpo o sistema que tiene amortiguación viscosa se puede caracterizar por el bloque y el resorte.
que vemos en la imagen. El efecto de amortiguación lo proporciona este pistón, que se mueve a la derecha o a la izquierda, que dentro de él tiene un líquido, un fluido que retarda el movimiento. Entonces a esta imagen le aplicamos el diagrama de cuerpo libre y nos quedan estas fuerzas actuantes. Aplicamos las ecuaciones de movimiento, que es sumatoria de fuerzas en X, es igual a la masa por la aceleración, y tenemos acá los valores de menos la constante de elástica por el desplazamiento, menos la constante que habíamos visto anteriormente, la constante de amortiguación viscosa, por la derivada del desplazamiento. Esto es igual a la masa por la aceleración. Ordenándolo, tenemos una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo grado. Y su solución tiene la siguiente forma. X igual a E elevado a la lambda por T, donde E es la base del logaritmo natural y lambda es una constante. Y el valor de lambda se obtiene al sustituir la solución de las derivadas con respecto al tiempo en esta ecuación. Okay. Entonces, la solución general es por consiguiente una combinación de exponenciales que implica estas dos raíces, lambda 1 y lambda 2. Y como podemos ver, en esta ecuación existe una constante c, pero esta constante c la vamos a definir como la constante de amortiguación crítica, cc, pero en la fórmula se ve con el valor de c. ¿Qué es lo que hace esta constante? Hace que radical presente las ecuaciones sea igual a 0. Se elimina la raíz cuadrada. Reemplazando estos valores, y tenemos que la constante de amortiguación crítica es igual a 2 multiplicado por la masa por la raíz cuadrada de la constante elástica sobre la masa. Esto sería igual a 2 por m por omega sub n. Un sistema sobreamortiguado. Un sistema sobreamortiguado se da cuando la constante de vibración es mayor a la constante de vibración crítica. Cuando las raíces son reales, entonces la solución general puede escribirse como x por una constante a por e elevado a lambda 1 por el tiempo por t más una constante b por e elevado a la lambda 2 por tiempo. El movimiento de esta solución no es vibratorio. El movimiento no es vibratorio. Gracias.